led by men, and these men are sometimes, but not always, their husbands, and the leaders operate as intermediaries, taking decisions and often the profit. El problema es que las mujeres artesanas de peno en Perú no participan en el proceso de toma de decisiones. Ellas trabajan en asociaciones informales en las cuales los líderes son hombres, muchas veces los maridos, y estos líderes actúan como intermediarios, son los que toman las decisiones y sacan beneficios. Okay, oh, this mic's not on. So, the women work, but the men take the decisions. We have the problem, just to expand on the problem, we have low participation of women in the management decisions in the associations. This limits innovation, it limits female autonomy and creative expression linked to their traditional knowledge, and it limits productivity. Also, a problem is a lack of fair pay, with the association leader acting as intermediary, and women are not feeling empowered to step forward and challenge the decisions of the association leader. Entonces, las mujeres trabajan, los hombres deciden. Hay baja participación de la mujer en las decisiones de los negocios, de estas asociaciones, y esto limita la innovación, la productividad, la autonomía de la mujer y la creatividad relacionada con estas actividades tradicionales. Existe una falta de igualdad de pago porque los líderes actúan como intermediarios y producen barreras para la participación y esta igualdad de salario. Las mujeres no se sienten empoderadas para alzar la voz y retar estas decisiones de los líderes. So what's the solution? Our group's solution is based on social innovation to carry out an ethnographic participatory action research project to address this question. How and in what ways can the artisan female weavers in Puno in Peru break down the barriers that inhibit their participation in their association's decision-making processes? So our hypothesis is that by reducing the negative impact of the current gender barriers, this will generate more social innovation and will improve productivity. Entonces, la solución de nuestro grupo se basa en la innovación social, realizando un proyecto etnográfico de investigación aplicada participativa para responder a la siguiente pregunta: ¿cómo y de qué forma pueden las artesanas de Puno en Perú destruir las barreras que inhabilitan su participación en el proceso de decisión de sus asociaciones? La hipótesis de nuestro proyecto es que la disminución de las barreras de género posibilitará la innovación y aumentará el valor de la producción. So, central to the project is going to be identifying and quantifying what the barriers are, whilst being mindful of the challenges and the risks that this poses. So we project that the project as a whole will accommodate 5 phases defined by its methodology. So this methodology, of course, will be qualitative and participatory action research and co-creation. First 3 phases we anticipate taking around about 15 months. So the first phase would be an ethnographic study, observations, interviews, getting a sense of the domestic setting, the understanding of how the decision-making process currently works, and that process will be with the artisan workers but also with the association leaders. Then we'll be moving to the second phase, mixed methods analysis, and we would incorporate some quantitative data here in terms of the number of people, roles, productivity, etc. Then we move on to co-creation. The fourth phase would be evaluation, so we would use this as a pilot study to generate an approach that could be replicated or adapted elsewhere. And then the fifth phase would be reflection and dissemination. El central para el proyecto es identificar y cuantificar cuáles son estas barreras y considerando los retos y los riesgos envueltos. La metodología es de una investigación aplicada, cualitativa, basada en la co-creación y participación. Es compleja, pero es necesaria para esta innovación social, aplicándola de abajo arriba. Las primeras 3 fases del proyecto tardan unos 15 meses. Primero es un estudio etnográfico con una observación, entrevista a nivel de asociación y doméstica, para comprender cómo la toma de decisiones se sucede, y estas entrevistas serán con artesanas pero también con líderes. Después se sigue con un análisis de métodos mixtos, incorporando datos cuantitativos como los miembros, la ocupación, la productividad, y descubriendo lo que de verdad, lo que se presenta al público con lo que de verdad ocurre.
La co-creación está basada en grupos focales para desarrollar un camino a seguir. La fase cuarta es una evaluación en la cual habrá un proyecto prototipo para generar un enfoque, para poder replicar y desarrollar la aplicación en otros lugares. Y hay una fase quinta que es la reflexión y la diseminación del proyecto. So in short, a burning question that you've all got is, what is the theoretical underpinning? So the project will incorporate institutional theory and gender theory, taking a critical approach. The timescale overall, we'd be looking at around about 2 years, but we need to be very mindful of the challenges and the risks that are involved with a project like this. In particular, getting access to the women, given the barriers and the gatekeepers that are involved, and getting the full consent of participation in the project. Also being mindful of the need to build some trust and a relationship with all of the participants, and the cultural dynamic as well between the men and the women, and being aware of any sort of internal conflict that might result. El enfoque está basado en una teoría institucional y de género, tomando un enfoque crítico. Estamos considerando retos y riesgos como, por ejemplo, acceso a las mujeres, obtener consentimiento y construir relaciones con los líderes y las asociaciones, y mirar en la dinámica cultural entre hombres y mujeres y riesgos que ocurren de crear conflictos internos. Oh, that was the methodology slide, but we've already talked about. So before we talk about the rewards, the costing, we would envisage that in terms of costs, in the first year we'll have it'll be a lot more intense, so the cost will be around about £100,000 in the first year, and then half of that in the second. And obviously costs, we would need to do a detailed budget in terms of the number of researchers, transportation, accommodation, time buyout, delivery, evaluation, materials, etc. El coste será el doble en el primer año, unos 100.000 libras, y la mitad en el segundo, más intenso en el primer año. El coste incorpora el número de investigadores, transporte, hoteles, dieta, incluyendo el tiempo de los investigadores desde la preparación, ejecución y evaluación, además de materiales y diseminación. Okay, so finally, most importantly possibly of all, why is this work vital? What is its contribution? So we would be hoping that we would be building equality, we would be increasing the reward and the return for women, we would be improving the governance of the associations, their decision-making processes and the conditions in terms of gender and equality, and integrating a gender perspective at every level of the association and its decision-making. So we'd be empowering the women to maintain their traditional practices, to share their traditional knowledge, but also to become more autonomous in their decision-making processes and innovate and provide powerful role models for girls. ¿Por qué es este trabajo vital y cuál es nuestra aportación? Construimos igualdad, mejorar los beneficios de las mujeres, mejorar los mecanismos de toma de decisiones e igualdad de la mujer, integrando una perspectiva de género, valores, necesidades y normas, ante las perspectivas tradicionales y sus valores, mejorando las condiciones de la mujer. Si las artesanas están más satisfechas, producirán más y habrá más innovación. Y vamos a ampliar la perspectiva y el enfoque de los retos, por ejemplo, tomando en cuenta intereses de todos los actores envueltos en las asociaciones, y vamos a generar poderosas role models para las niñas del futuro. Muchas gracias.